Reconstrucción de la ecuación de segundo grado. Ahora ingresamos a la tercera presentación relativa a las funciones cuadráticas. En esta presentación vamos a ver cómo se puede reconstruir una ecuación de segundo grado conocidas sus raíces x1 y x2. Estamos acostumbrados a resolver el problema directo, que es dada una ecuación del tipo ax cuadrado más b por x más c igual 0, una ecuación de segundo grado. Estamos acostumbrados a poder sacar sus raíces x1 y x2, lo cual logramos con la fórmula resolvente de la ecuación de segundo grado o aún con el empleo de la calculadora, y ese se constituye el problema directo. Ahora vamos a encarar el problema inverso, que es, conocidas las raíces x1 y x2, poder reconstruir cuál sería la ecuación de segundo grado que la satisface, o podríamos decir la ecuación de segundo grado cuyas raíces son esos datos x1 y x2. Para resolver esto partimos de la forma general de la ecuación cuadrática, en donde se cumple que a por x cuadrado más b por x más c es igual a 0. Sin esa expresión de segundo grado tomamos factor común a, podemos ver que queda la expresión que está en el extremo inferior izquierdo de esta diapositiva, a entre paréntesis queda x cuadrado más b sobre a por x más c sobre a, todo entre paréntesis igual a 0. Ustedes se dan cuenta de que a no está común a todos los términos, está solo en el primer término, pero cuando uno quiere sacar un factor común, de factor común un término que no está común a todos los términos, tiene que agregarlo en el divisor, o sea, dividiendo en los términos a donde no aparece, para que después, haciendo la propiedad distributiva, llego a lo mismo que está arriba, o sea, así distribuyéndola quedaría a por x cuadrado más a por b sobre a por x, el a se va con el a y queda más b sobre x más c. De esa manera logramos que quede una ecuación de segundo grado con el coeficiente principal igual a 1, lo que se llama comúnmente ecuación normalizada, porque quedaría el coeficiente principal igual a 1 dentro del paréntesis que vemos ahí. Si vamos ahora por la derecha de esta diapositiva, vemos que según la forma factorizada de la ecuación cuadrática, se cumple que la ecuación cuadrática también se puede considerar como a por x menos x1 por x menos x2 igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer en esta expresión es desarrollar el producto de los dos paréntesis, x menos x1 por x menos x2, lo cual nos va a llevar a x por x al cuadrado, menos x2 por x, menos x1 por x, y menos x1 por menos x2 quedaría más x1 por x2. Todo eso igual a 0. Por supuesto que el a todavía no lo he distribuido por todos esos dos paréntesis, solamente he multiplicado los dos paréntesis entre sí. En el paso último de esta diapositiva, lo que hemos hecho es agrupar adentro del paréntesis, y quedó el a afuera, no lo distribuí en ningún momento, por paréntesis x cuadrado. Como hay dos términos lineales en x, menos x1x menos x2x, lo puedo sacar de factor común el menos, y quedaría entre paréntesis x1 más x2 con el signo menos adelante como coeficiente de la x. Si hacemos la distributiva podemos darnos cuenta que es lo mismo que está escrito más arriba, menos x2x menos x1 por x. Y el último término, x1 por x2, queda igual. Ahí es donde yo comparo las dos expresiones que están en el último renglón de esta diapositiva, la de la izquierda con la de la derecha, y observo que está el mismo coeficiente principal a afuera, multiplicado por un trinomio, entre paréntesis. Lo mismo ocurre en las dos expresiones, así que por simple comparación quedaría que el coeficiente b sobre a es igual a menos, entre paréntesis, x1 más x2, y c sobre a sería igual a x1 por x2. Estas mismas dos fórmulas las repito en esta diapositiva, donde tenemos que están esas dos expresiones que hemos visto recién. Que se dice que esas dos fórmulas son las fórmulas de la reconstrucción de la ecuación de segundo grado, y podemos ver que el producto de las raíces entre sí, x1 por x2, es igual al término independiente c dividido el coeficiente principal. Si lo que se hace comúnmente es reconstruir una ecuación de segundo grado con un coeficiente principal igual a 1, entonces de esa manera directamente, si el coeficiente principal a va a ser igual a 1, el producto de las raíces numéricamente es igual al término independiente, y la suma de las raíces cambiada de signo, o sea x1 más x2
todo con el signo menos adelante, sería igual al coeficiente lineal b, puesto que habríamos elegido un a igual a 1. Eso es lo más práctico en una ecuación, en una reconstrucción de una ecuación de segundo grado, porque nos notamos que al reconstruir una ecuación de segundo grado, aparentemente habrían tres constantes que habría que determinar, que serían a, b y c, o tres parámetros, a, b y c. Pero sabemos que una ecuación de segundo grado solamente necesita de dos parámetros, de dos valores, en este caso las dos raíces, x1 y x2, para quedar definida. Por lo tanto, es como que nos está sobrando un parámetro. En lugar de tener libertad para tomar tres valores a, b y c, solamente hay dos que son independientes, y el a se puede fijar arbitrariamente. Para esto viene lo que está detrás a continuación en esta misma diapositiva, que es que a partir de una ecuación de segundo grado, del tipo x cuadrado más 5x más 6 igual a 0, yo puedo tomar una ecuación de segundo grado. En este ejemplo que está a la izquierda, yo tengo que el a vale 1, el b vale 5 y el c vale 6. Pero si yo decido multiplicar miembro a miembro esos dos miembros de esa ecuación por un número cualquiera, por ejemplo por 2, va a quedar 2 por x cuadrado más 5x más 6 entre paréntesis igual a 0 por 2. 0 por 2 es 0, y 2 multiplicado por ese trinomio me va a quedar 2x cuadrado más 5 por x más 10x, más 12, distribuyendo el 2, y tengo dos ecuaciones de segundo grado que se dice que son dos ecuaciones equivalentes. ¿Por qué? Porque admiten las mismas dos soluciones. Si le saco las raíces empleando la fórmula resolvente o la calculadora a la de la izquierda, me dan las dos raíces menos 2 y menos 3, y si hago lo mismo con la de la derecha, me dan las mismas dos raíces, x1 igual a menos 2 y x2 igual a menos 3. O sea que a pesar de que esas dos ecuaciones de segundo grado tienen distinto el coeficiente principal a, en la primera, en la de la izquierda es 1 y en la de la derecha es 2, a pesar de eso tienen las mismas soluciones. O sea que si me dan dos raíces, x1 y x2, y me piden una ecuación de segundo grado, de la cual esos dos datos sean sus raíces, yo tengo que pensar que hay infinitas ecuaciones equivalentes que pueden servir de respuesta a lo pedido, porque hay infinitas ecuaciones que difieren solamente de un número constante que estaría multiplicando miembro a miembro a una ecuación determinada, y de esa forma podríamos decir que no hay una única solución. Entonces lo que se hace en forma más práctica es tomar el coeficiente principal a como igual a 1. De esa manera va a haber una sola respuesta, o sea, dadas dos raíces, voy a tener una sola ecuación de segundo grado con el coeficiente principal a igual a 1 que las va a satisfacer. De esa manera, la ecuación que se busca de segundo grado que cumpla que x1 y x2 son sus raíces, se llama normalizada, porque tiene, como hemos dicho hace un rato, el coeficiente principal igual a 1, y lo único que tenemos que hacer entonces sería multiplicar las dos raíces para obtener el término independiente, y sumar las dos raíces y cambiarle el signo al resultado para obtener el coeficiente lineal en esa forma factorizada. Bueno, dicho esto, ahora tenemos que hacer un trabajo práctico que va a tener los dos primeros ejercicios que van a tratar sobre este tema, y también van a haber otros ejercicios que tratan sobre otros temas relativos también a la función cuadrática. En los dos primeros ejercicios lo que hay que hacer es aplicar estas fórmulas que hemos visto. O sea, en el primero tenemos que me da las dos raíces, siempre que son reales y distintas, x1 y x2, y hay que reconstruir y encontrar la ecuación de segundo grado, de la cual esos dos datos son sus raíces. Siempre encontramos, como hemos dicho recién, las ecuaciones cuadráticas con el coeficiente principal igual a 1, y de esa manera aparece como si hubiera una sola solución. Pero ya sabemos que hay infinitas soluciones que pueden diferir en el coeficiente principal. Entonces hay que aplicar esas fórmulas vistas recientemente. El producto de las dos raíces es el coeficiente independiente, el término independiente, y la suma de las dos raíces cambiada de signo será el coeficiente lineal. En el ejercicio 2 lo que tenemos es que me dan una raíz y me dan el coeficiente del término lineal. Entonces tal vez haya que tengamos que aplicar alguna de las dos fórmulas que vimos anteriormente, conociendo una raíz y el coeficiente del término lineal, que sería el b, o b sobre a, porque en este caso me están diciendo que el a vale 1, y de esa manera podría calcular la otra raíz y terminar de reconstruir la ecuación de segundo grado, combinando las dos formulitas vistas
anteriormente. Si hay problemas, tienen que preguntar en los foros. En el tercer ejercicio ya se plantea algo distinto. En el tercer ejercicio, que lo toman mucho en los ingresos de... y esto el segundo también lo toman bastante en los exámenes de ingreso, el segundo y el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio me dicen que hay que encontrar el valor de m o los valores de m para que la abscisa de uno de los puntos de intersección entre dos curvas sea menos 5. Lo que me dan en realidad son, como vemos ahí, dos curvas. En realidad una parábola, que es la y igual 2x cuadrado menos m, una parábola que no está completamente definida porque hay un parámetro m que no lo conozco y que va a ser un número real. Después que lo resuelva voy a ver que me va a dar el número 34, el valor de m. O sea que es una parábola, pero en principio tiene un parámetro que no conozco, y una recta, que es la y igual a 1 menos 3x, que sí es completamente conocida porque no hay ninguna constante que no se conozca. Entonces, lo que me van a pedir ahí básicamente es una suerte de intersección entre una recta y una parábola. Generalmente cuando se intersecta una recta y una parábola pueden dar dos puntos de intersección distintos, o que también puede dar uno o ninguno. Pero bueno, partamos de la base que acá supongamos que va a dar dos puntos de intersección entre la recta que va a cortar a la parábola en dos puntos, y lo que me están dando es la x sub 1 igual a menos 5, que sería la abscisa de uno de los dos puntos de intersección entre esas dos curvas, o curva y recta. Como tengo la abscisa de uno de los puntos de intersección, yo lo que tengo que razonar en ese ejercicio es que cuando x tome el valor menos 5, las dos curvas se van a estar cortando en ese valor de abscisa menos 5. Si se van a estar cortando, es lo mismo que decir que cuando x toma el valor menos 5, la y de la recta es igual a la y de la parábola. O sea que las dos funciones presentan la misma ordenada ante una abscisa igual a menos 5. En otras palabras, lo que hago es igualar los segundos miembros de esas dos ecuaciones, 2x cuadrado menos m, lo igualo a 1 menos 3x, y reemplazo la x por menos 5. De esa manera, si x vale menos 5, la y de la recta es igual a la y de la parábola y las dos curvas se están cortando. De esa manera voy a encontrar una ecuación donde haya una sola incógnita, que sería m, y lo voy a poder resolver. Si tienen dudas, pueden preguntar a través de los foros. Luego tenemos más ejercicios relativos a la función cuadrática, con lo cual ya cerramos el tema de la función cuadrática, y es, en el ejercicio 4, tenemos que restringir el dominio de la función de una parábola a un determinado intervalo. Lo que se hace ahí es lo siguiente: el dominio de la función, que lo vamos a ver con más precisión en el apunte posterior, en el número 11, el dominio de una función son todos los valores que puede tomar x para que la función esté definida, y en una función parabólica o cuadrática, el dominio son todos los reales, porque a x yo le puedo dar cualquier valor real, que la función siempre va a estar definida. O sea, siempre va a ser posible elevar al cuadrado ese número real, en este ejemplo multiplicarlo por menos 1, sumarle 2 por ese número, menos 3. O sea que el dominio natural, como se dice, de una función, de esta función, son todos los reales. Pero acá lo que me están pidiendo es restringir ese dominio al intervalo menos 1, 2. Significa que la x solamente va a poder tomar valores en el intervalo de menos 1 hasta 2, y no todos los valores reales que teóricamente podría tomar para esta función. Entonces lo que yo tengo que hacer es graficar la función cuadrática a partir de los conceptos ya conocidos en los apuntes anteriores acerca de los ceros, el vértice, la ordenada al origen, el eje de simetría, y rápidamente poder graficar esa función de segundo grado. Y una vez graficada a mano alzada con esos puntos característicos, esta función, voy a tener que restringir el dominio a menos 1, 2. O sea, considerar solamente que x pueda barrerse desde menos 1 hasta 2. Podemos tomar incluso una recta imaginaria vertical y barrer desde menos 1 hasta 2 solamente, con lo cual va a quedar un arco de parábola. No va a ser toda la parábola infinitamente extensa, sino solamente desde x igual a menos 1 hasta x igual a 2, con lo cual va a quedar un arco, como le estoy diciendo, de parábola. Una vez que tengamos definido ese arco de parábola, que en este ejemplo, como es abierto en los dos extremos del intervalo del dominio restringido,
va a tener en los dos extremos un puntito vacío, digamos. O sea, x no puede tomar el valor menos 1, ni tampoco podrá tomar el valor 2. De esta manera nosotros tenemos un arco de parábola y luego tenemos que encontrar la imagen, o sea, proyectar esos puntos de ese arco de parábola sobre el eje Y. Para más detalle pueden ver la guía 11, donde al explicar el dominio de una función, en el segundo punto, donde hablamos de dominio de una función, van a poder ver cómo se explica el dominio de una parábola ante la imagen, de una parábola, donde se explica la imagen de una función ante un dominio restringido. Van a poder ver cómo, dada una parábola con un dominio restringido a un determinado intervalo, cómo se puede obtener la imagen de ese arco parabólico, proyectando todos los puntos de ese arquito parabólico sobre el eje Y, para obtener el conjunto imagen. Más dudas, preguntar en el foro. En el ejercicio 5 me piden la expresión de una función cuadrática que solamente es negativa en un determinado intervalo. Si la función solamente es negativa en ese determinado intervalo, nos tenemos que dar cuenta que esos dos extremos, menos 3 y 2, en realidad serían los dos ceros de la función. O sea, serían los dos valores de x, menos 3 y 2, los dos valores de x donde la parábola corta al eje x, y por lo tanto ese sería el intervalo de negatividad de la función, sería menos 3, 2. Los intervalos de negatividad se ven con más precisión en el apunte posterior, en el número 11, pero básicamente lo que va a determinar esto es que vamos a tener una parábola con los dos ceros en menos 3 y 2, o sea que va a cortar al eje x en menos 3 y 2, y como entre menos 3 y 2 va a ser negativa la parábola, o sea la y, la función, en realidad las ramas van a ir hacia arriba, y por lo tanto lo que vamos a tener es un coeficiente principal positivo y las dos raíces en menos 3 y 2. Pueden mirar en el apunte posterior, en la segunda guía del análisis de función gráfico, en el bloque número 11, porque ahí también hay una explicación acerca de los ceros y los conjuntos de negatividad o de positividad de una función. Y por último, están en el 6 y el 7, hay dos problemas de aplicación. Se hacen dos problemas de aplicación donde se plantean funciones cuadráticas. Observemos que en el 6 hay una función cuadrática definida en una de sus formas. Ustedes les queda definir si es la forma general, la factorizada o la canónica, y me están pidiendo la temperatura máxima, la hora del día a la cual se registró la temperatura máxima, serán las coordenadas del vértice. Eso hay que deducirlo bien. Y en la última también hay otro ejemplo de aplicación con un ejemplo físico, en un tiro vertical, con la altura en función del tiempo. Si bien acá estamos en matemática, también hay un ejemplo de cómo la función cuadrática aparece como ayuda para resolver problemas de la física. Otra vez también me están interrogando acerca del vértice de la parábola y lo tengo que interpretar. Observen que en el ejercicio 6, la y en matemática, la y en realidad es la temperatura y la x es la hora del día, o sea, es la variable independiente, es la hora del día. En base a eso tenemos que ver si la temperatura máxima se está refiriendo a la x del vértice o a la y del vértice, y a la hora del día que se registró también tenemos que razonar si la hora del día que se registró la temperatura máxima es la x del vértice o la y del vértice, y por comparación lo podemos sacar bastante rápido ese ejercicio. Aquí termina la última presentación de la función cuadrática.